Como siempre corremos contra el hecho de que se nos corte algo. Así que bueno, comenzamos con nuestra clase. Les voy a compartir un PowerPoint de lo que vamos a ver hoy, no es muy largo. Así que bueno, comenzamos con nuestra clase, ¿sí? Bien, buenos días a todos los que están saludando. A ver, me espero unos minutos. Bien, ahí le estoy compartiendo, espero unos minutos. Bien, gente, entonces, continuamos con el tema 5, integrales definidas, aplicaciones. Hoy vamos a ver lo que tenemos allí en azul. La semana que viene estaríamos dando lo que es cálculo de áreas, eso se ocupa mucho en el práctico, y todo lo que continúa después, volumen de un sólido de revolución, longitud de un arco de curva, que más que nada son fórmulas. ¿Sí? Bien, entonces vamos con lo nuestro. ¿Alguna consulta, duda? ¿Quieren preguntar algo antes de comenzar? Bien. Ocultar. Bien, gente, entonces, cálculo integral definida mediante la primitiva. No es otra cosa que el cálculo integral difiere una primitiva cualquiera p de x, o sea, cualquier función, con respecto a una constante. Ya habíamos visto algo de esto similar en integrales indefinidas, así que no me detengo mucho en esto. Y vamos con la regla de Barrow. Recuerden que en la última clase habíamos visto que para determinar la integral definida, lo que hacíamos era básicamente acotar entre dos valores, entre una suma inferior y una suma superior. Sí, eso lo vimos la última clase allá en el campus. Ahora, lo que yo le había dicho es que ese procedimiento es muy tedioso. Hay que estar dividiendo el intervalo, multiplicando por una altura, por una imagen en particular, es muy tedioso. Entonces, para no estar haciendo toda esa suma subdividiendo un intervalo, surge lo que se llama la regla de Barrow o Barrow directamente. Lo que les dice es que si f de x es una función continua en el intervalo b, o sea, en un intervalo AB, y f mayúscula es una función tal que cuando la derivo obtengo nuevamente la función original f de x minúscula para cualquier x perteneciente a ese intervalo, entonces, ¿qué se verifica? Se verifica esa igualdad que tenemos allí. ¿Sí? Que en definitiva lo que está diciendo es que la regla de Barrow especifica que para evaluar la integral definida de f de x en el intervalo AB, basta con encontrar una primitiva cualquiera de f de x y restar los valores indicados de dicha primitiva. O sea, evaluar f mayúscula con respecto al extremo superior, f mayúscula con respecto al extremo inferior a y los restos. Esa cuenta va a ser la integral definida entre a y b de f de x. ¿Sí? Fíjense que allí tenemos un ejemplo. Fíjense que tenemos la integral entre 2 y 5 de 3 por x al cuadrado diferencial de x. Eso podríamos hacer como hicimos la clase anterior o cuando le mostré el ejemplo por medio de subdivisión del intervalo, cálculo de un límite y demás, es muy complicado. Entonces ahora directamente lo que podemos hacer es calcular una primitiva, ¿sí? Ahí les dice, tiene como primitiva x al cubo, y directamente lo que hago es evaluar esa primitiva que es x al cubo con respecto a 2 a los extremos, a 2 y al 5. Evalúo
Fíjense que me queda la diferencia 5 al cubo menos 2 al cubo. Fíjense que este cubo corresponde a la primitiva. Y esa cuenta, que en este caso me da 117, es la integral. O sea que la integral de 3 por x al cuadrado diferencial de x entre 2 y 5 es igual a 117. ¿Cómo calculé ese 117? Y bueno, lo que hago es calcular una primitiva, evalúo en esa primitiva con respecto a los extremos y hago la diferencia. ¿Sí? Bien, vamos con otro ejemplo. Fíjense, ahí tenemos un segundo ejemplo. La integral de 1 sobre 2 por raíz cuadrada de x diferencial de x entre 1 y 9 es, calculo la primitiva es, la primitiva es raíz cuadrada de x entre 1 y 9, y fíjense, coloco igual, y ahí evalúo raíz cuadrada de 9 menos raíz cuadrada de 1, y toda esa cuenta me da 2. Por esa cadena de igualdades, eh, surge que la integral de 1 sobre 2 por raíz cuadrada de x diferencial de x entre 1 y 9 es 2, directamente, ¿sí? Vamos con otros ejemplos. Fíjense, acá tenemos con respecto a una función trigonométrica, ¿sí? La integral de seno de x diferencial de x entre 0 y pi sobre 2, ¿sí? Fíjense que estamos trabajando con radianes, con números reales. Calculo la primitiva de seno de x, que es menos coseno de x. Acá tengo una raya, eso simboliza que la voy a evaluar entre 0 y pi sobre 2. Evalúo en esos valores, hago la resta, y todo eso me da 1. Y acá lo mismo tenemos ya con una función más complicada. La integral entre 1 y 2 de 2 por x, y entre paréntesis 1 más x al cuadrado, todo eso al cuadrado diferencial de x, directamente es igual a 117 sobre 3. ¿De dónde sale eso? ¿De dónde surge? Y bueno, lo que hacemos es calcular la primitiva de la función, escribo esta raya que simbolizo de que voy a evaluar entre 1 y 2, hago la diferencia y obtengo un valor. ¿Alguna duda, gente, consulta de esto? Lo que estamos haciendo es aplicar básicamente la igualdad que le había mostrado. ¿Sí? ¿Cuál igualdad? Esta que tenemos acá, la de Barrow. ¿Sí? Esa igualdad es la que estamos aplicando directamente. Bien. A ver. ¿Hay alguien? Me pareció que había alguien. Bien, continuamos. Vamos ahora con lo que es integrales generalizadas o impropias. ¿Sí? Fíjense, acá tenemos en la definición de la integral definida f de x entre a y b diferencial de x, se exigen dos condiciones. El intervalo de integración, AB sea finito, y que la función integrando sea continua. Si eso es lo que habíamos definido anteriormente allá en su momento como la integral definida, ¿no? Entre un intervalo que sea continua y demás. ¿Sí? Ahora, cuando alguna de estas dos condiciones no se cumple, se extiende el concepto de integral definida y se obtienen las que se llaman integrales impropias o generalizadas. Entonces, vamos con integrales impropias de primera especie. ¿Sí?
un tipo de integrales que tiene una determinada característica. Y fíjense que les dice, son aquellas en que el intervalo de integración es infinito, pero la función integrando cumple la condición impuesta de ser acotada. Así, eso significa que si el extremo b es más infinito, entonces el intervalo va a ser el intervalo a izquierda, a derecha más infinito, y se tiene la integral impropia. Y fíjense que no es muy diferente a lo que venimos trabajando. Va a ser la integral entre a y más infinito de f de x diferencial de x. Y eso lo definimos como ahora un cálculo de un límite, con un b tendiendo a infinito, límite de b tendiendo a infinito, y vuelvo a escribir la integral con la que venimos trabajando, la integral entre a y b de f de x diferencial de x. Es decir, y ahí tengo la igualdad. Bien, y es esta última igualdad lo que nosotros vamos a ir ocupando. En el práctico hay uno o dos ejercicios de esto, ¿sí? Entonces esa es la igualdad que ocupamos. Bien. Entonces fíjense, si este límite es finito, o sea, si existe el límite, se dice que la integral impropia es convergente o converge. Y si el límite es infinito, la integral impropia se dice divergente o que diverge. ¿Sí? Bien. O sea, tenemos algo de estas características. ¿Sí? O sea, fíjense que tenemos el extremo A, pero esto me está explicando toda esta curva que en realidad tenemos una asíntota con respecto al eje de las X. Bien. Entonces, vamos con un ejemplo. Fíjense, la integral entre 0 y más infinito de 1 sobre x más 1, todo eso al cuadrado. ¿Sí? Entonces, fíjense, es como calcular la integral en el intervalo 0 y no tengo un número. Entonces lo expreso como b nada más, el extremo superior b. Y fíjense, y luego tomar límite cuando b tiende a infinito. Así que me queda de esa forma. Y fíjense que es más sencillo trabajar de esa forma con un número b o con la idea de un número b que con la idea de infinito. ¿Sí? Entonces, calculo la integral, calculo una primitiva, esa es la primitiva, menos 1 sobre x más 1 entre 0 y b, aplico Barrow, ¿sí? Lo que habíamos visto hoy, evalúo, hago la diferencia, y fíjense que a lo último no me queda un número propiamente. ¿Por qué? Y no, porque acá tengo una letra, en el extremo superior tengo la letra B. Entonces, es poco probable que me quede un número directamente. Entonces, fíjense que me queda una relación. ¿Sí? Entonces, hacemos tender al límite. Fíjense que tenemos ahora el límite de b tendiendo a infinito. Calculo el límite de b tendiendo a infinito de lo que recién calculé como que es lo que representa mi integral. Y fíjense que es menos 1 sobre b más 1. O sea que en definitiva es el cálculo del límite de eso que tengo allí entre corchetes. Como b tiende a infinito, todo el cociente tiende a 0. Entonces quiere decir que acá me queda 0 más 1 igual a 1. Por lo tanto, la integral entre 0 y más infinito de 1 sobre x más 1 al cuadrado diferencial de x es igual a 1. Directamente. ¿Alguna duda, consulta de esta parte? ¿Algo que quieran preguntar? Bien, continúo. Acá tenemos otro ejemplo, ¿sí? Ya todo desarrollado. Tenemos la integral entre 1 y más infinito de e a la menos x diferencial de x. Al igual que en el ejercicio anterior,
reemplazo el más infinito por b para poder trabajarlo más prácticamente, de forma más práctica, ¿sí? Después, fíjense que lo que me queda la expresión, yo calculo el límite. Hago lo mismo que en el caso anterior. Y después paso todo en limpio. Entonces ahí tenemos otro ejemplo. Bien, continúo. Fíjense Profe, que así ¿puede volver como, un ¿sí? segundito a la anterior? Sí, cómo no. Fíjense que en este caso, el extremo superior es el que eh, tiene el símbolo de infinito, más infinito. Y el extremo inferior tenemos un número. Pero así como el extremo superior puede tender a infinito y en el extremo inferior tenemos un número, también puede presentarse esa situación, que tengamos algo al revés, que el extremo superior tengamos un número, como b, por ejemplo, un número determinado, pero en el extremo inferior tengamos que tiende a infinito, a menos infinito en este caso. Pero la idea es la misma, se hace lo mismo. Fíjense que tenemos una igualdad límite de a tendiendo a menos infinito de la integral entre a y b de f de x, o sea, la misma idea. Es algo de esas características, ¿sí? La gráfica, fíjense que es muy similar. Vamos con un ejemplo. Fíjense que es muy similar al ejemplo anterior. A ver, lo vuelvo a colocar ahí por si alguien quiere hacer una captura. Paso a otra filmina. Y fíjense que ahí tenemos un ejemplo. Ahora tenemos la integral entre quién, entre menos infinito y 1. O sea, fíjense que ahora en el extremo superior tenemos un número, el número 1. ¿De quién? De, bueno, 1 sobre 3 menos x, todo eso al cuadrado, diferencial de x. Y fíjense que las cuentas son muy similares. En vez de escribir menos infinito, escribo como a fines de que las cuentas sean más prácticas, ¿sí? Lo puedo hacer de una forma más sencilla. Como es de esperarse, llego a una expresión, ¿sí? No llego a un valor, porque fíjense que llego a 1, un medio, menos 1 sobre 3 menos a, y ahora lo que me resta es calcular el límite, con a tendiendo a menos infinito. ¿Sí? Hago las cuentas, fíjense, me va a ser límite de a tendiendo a menos infinito de 1 sobre 3 menos a, porque fíjense que de la diferimos a. Calculo el límite y bueno, y por último obtengo que la integral entre menos infinito y 1 de 1 sobre 3 menos x, todo eso al cuadrado diferencial de x, es igual a un medio. Profe, entonces, disculpe, para redondear el proceso sería tomar la integral en el intervalo eh, y evaluar en los extremos y restar la diferencia. Claro, y me va a quedar una expresión, no me va a quedar un número. Ajá. Y a Que esa acá me expresión queda una aplicarle expresión, o sea, aplicar el un límite. medio. Claro, la idea es aplicar el límite después. Bien. ¿Sí? Y si existe ese límite, bueno, significa que puedo calcular la integral. Y si no puedo calcular el límite, y bueno, deducimos, no, no es posible calcular la integral. Ah, ok. Bien. Entonces paso a lo siguiente. Ahora, fíjense que anteriormente, en los dos casos anteriores, fue el extremo superior tendía a infinito, pero el extremo inferior no, teníamos un número. El que vimos recién, el extremo inferior tendía a infinito, a menos infinito, pero teníamos el extremo superior, teníamos d. Pero también puede ser este caso, fíjense que cuando el extremo a
tiende a menos infinito y el extremo b tiende a más infinito. Entonces, fíjense que le dice, la integral impropia se descompone en dos. Quiere decir que casi como la idea de juntar las dos cosas que definimos recién, como una suma. ¿Sí? Lo expreso como el caso en el cual el extremo inferior es menos infinito y el extremo superior en la otra integral es más infinito. Es como que tengamos algo de esas características, ¿sí? Como que es la unión de los dos gráficos que vimos anteriormente, ¿sí? Eso puede pasar. No recuerdo que haya un ejercicio así en el práctico, pero bueno, es una posibilidad. Bien, continúo. A ver. Bien, pasamos ahora a integral impropia de segunda especie. Se llama así cuando la función integrando no está acotada en uno de los extremos del intervalo, o sea, tiene una discontinuidad infinita en alguno de sus extremos. O sea, tenemos algo de esas características, ¿sí? Si la discontinuidad es en el extremo b, es decir, límite de f de x igual a infinito, cuando x tiende a b, se define, y fíjense que lo definimos de esta forma, a partir de un c. Y en el caso de abajo, es decir, C tiende a B por la izquierda, o bien lo que es equivalente, pero que resulta más cómodo para el cálculo y tenemos otra notación. Esto de integral impropia segunda especie es la más complicada. Y la anterior, convengamos la que más ocupamos, sale más rápido, pero esta es la más complicada, ¿sí? Es algo de esas características, ¿sí? Bien, paso a la siguiente filmina. Y tenemos un ejemplo, ¿sí? Fíjense que ahí viene la aclaración. La función integrando tiende a infinito en el extremo 6. Fíjense que cuando x se aproxima a 6, me va a quedar 1 sobre 2 por raíz cuadrada de 0. O sea, me queda algo raro. 1 sobre 0, no está definido, ¿sí? Esperen un momentito, chicos, por favor. Bien, chicos, continuamos. Disculpen. Como les había dicho, este es el que es un poco más complicado. ¿Por qué? Porque a diferencia del caso anterior, en el caso anterior ya teníamos un extremo, ya podíamos mirar, bueno, este extremo superior tiende a infinito, más infinito, este extremo inferior tiende a menos infinito, ya sé lo que debo hacer. Pero en este caso, debo analizar qué es lo que tengo que integrar. Debo estar muy atento, entonces por eso le digo que es más complicado. Porque fíjense que en este caso uno mira esta integral y dice, bueno, parece que no hay problema. Pero en realidad sí. ¿Por dónde viene el problema?
Fíjense lo que le dice, la función integrando tiende a infinito, o sea, la función tiende a infinito en el extremo 6, pues el denominador tiende a cero y no está definido 1/0. Tenemos como algo complicado allí. Entonces, fíjense que yo puedo calcular la integral así a secas, indefinida, y eso es menos raíz cuadrada de 6 menos 6. ¿Sí? Entonces, aplicando la definición anterior, tengo algo de esas características. ¿Sí? Va a ser un límite de 6 menos e en el extremo superior, porque ahí hay el problema, con e tendiendo a 0. ¿Sí? Calculo la integral, escribo que voy a evaluar entre 6 menos e, menos epsilon, extremo inferior 2d menos raíz cuadrada de 6 menos x, teniendo presente de que este epsilon tiende a 0. Entonces, fíjense que es toda esa cuenta. ¿Sí? Aplico Barrow, como siempre apliqué en los casos anteriores, y obtengo ese caso. Entonces, la integral entre 2 y 6 de 1 sobre 2 por raíz cuadrada de 6 menos x diferencial de x es igual a 2. Pero no sale tan rápidamente. Fíjense que debo tener todo en cuenta esto que yo tengo acá. ¿Sí? O sea, lo veo más como un artilugio para poder encontrar la integral. ¿Sí? Profe, disculpe, ahí en la tercera línea, la parte final dice 6 menos epsilon y luego en el cuarto Cla- repite un 6 menos epsilon. claro, lo que pasa es que el epsilon tiende a cero. Ah, Entonces, ok. 6 menos epsilon es 6 menos cero nomás. Por Bien. eso me queda 6 menos 6. No, claro, quería ¿Sí? entender nomás dónde salía epsilon. Sí, no, no hay problema. Por eso le digo, es casi como un artilugio para poder calcular la integral. ¿Sí? Bien, paso a otro. Fíjense ahora, análogamente, si la discontinuidad infinita es en el extremo inferior a, es decir, límite que de f de x cuando x tiende a tiende a infinito. O sea, la misma idea. Ahora el problema tenemos con el extremo inferior. ¿Sí? Algo de esas características. Con respecto a medida que nos aproximamos al valor a, la función f de x tiende a infinito, las imágenes tienden a infinito. Vamos con un ejemplo y fíjense, tenemos la integral entre 1 y 2 de 1 sobre x menos 1, todo eso elevado a la 2 tercios. Y fíjense que el problema viene nuevamente por el denominador, que el denominador no puede ser 0. Y sin embargo, si x es igual a 1, me va a quedar 1 sobre 0. Y ahí tenemos problemas, pero es con respecto al extremo inferior. Entonces, fíjense, ahí tenemos la aclaración. En el extremo x igual a 1, la función tiende a infinito. Bien, entonces, fíjense que con respecto a la integral indefinida, 1 sobre x menos 1, todo eso elevado a los tercios, yo puedo calcular la integral. Y esa es la integral. Entonces ahora nos valemos de esa notación y decimos, bueno, en el extremo inferior escribimos 1 más epsilon, hago todas las cuentas, aplico Barrow y después calculo un límite, ¿sí? Con epsilon tendiendo a 0. Como le había hecho casi como un artilugio, ¿sí? Para poder encontrar la integral. La misma idea que en el caso anterior, simplemente que el problema ahora viene por el extremo inferior. Bien. A ver. Y ahora, como es de esperarse, ahora puede suceder el caso en que ambos extremos, en el extremo inferior y en el extremo superior, haya complicaciones. Entonces lo que hacemos es escribirlo como una suma y es casi como la suma de los dos casos anteriores. ¿Sí? Nada más. O sea que podemos tener algo de esas características. ¿Sí? A medida que nos aproximamos a sucede algo, aproximamos
a B sucede algo, aproximada a un valor C sucede algo. ¿Sí? Bien. Pregunta, gente, duda de esto. En el práctico Profe, recuerdo que había de impropia, ¿sí? ¿puede poner por favor un segundito la primera filmina de toda la que contiene el título? A ver, espera un momentito. ¿Este? Sí, esa. Gracias. Bien. Entonces, gente, la semana que viene damos lo que es cálculo de áreas. Hay varios casos para mirar. Cambio de variable en la integral, después volumen de sólido de revolución, longitud de arco, todo eso se pide en el práctico. Y en los parciales suele entrar, en el segundo parcial. Así que esto lo vamos a ver el miércoles que viene. ¿Alguna duda, consulta, ¿En qué libro podemos ver todo esto, profe, más pregunta claro de en caso esto? de querer reforzar con la teoría? En donde He está más claro, visto digamos, según dice. en el Piskunov y en el Rabuffetti. Simplemente que en el Rabuffetti algunas partes la notación cambia, Ah, bueno. ¿sí? Pero es lo mismo. También en el Repeto, ¿sí? Así se llama Repeto, el 2, el tomo 2. De allí yo saqué los ejemplos. O sea que ahí trata los ejemplos. Ok. ¿Estamos? Sí, profe. Bien, gente. Entonces, quedamos acá. Nos estamos viendo el miércoles que viene. Cualquier duda, consulta, me escriben.